Extorsión y el cobro de piso. Recopilaciones de TV. 21 de marzo del 2026. Ensayo sobre la extorsión y el cobro de piso en México. Introducción. El rostro invisible de la violencia económica. La extorsión y el llamado cobro de piso constituyen uno de los fenómenos más corrosivos de la vida social y económica en México. Aunque se trata de una práctica ilegal, su presencia se ha normalizado en múltiples regiones del país, afectando tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresarios. El término derecho de piso es, en sí mismo, una ironía. Sugiere que para existir en el espacio público, para abrir un negocio o simplemente para trabajar, se debe pagar una cuota a grupos criminales que se han arrogado el poder de controlar territorios. Este ensayo preparado por la inteligencia artificial busca explorar las implicaciones económicas y psicológicas de este fenómeno, mostrando cómo erosiona la confianza, destruye la productividad y genera un clima de miedo que marca profundamente la vida cotidiana de los mexicanos. El origen y la lógica del cobro de piso. El cobro de piso no es nuevo. Sus raíces pueden rastrearse en prácticas de control territorial que se remontan a la época colonial, cuando caciques locales imponían tributos a comunidades indígenas o campesinas. En el México contemporáneo, sin embargo, el fenómeno se ha transformado en una estrategia sistemática de financiamiento para grupos criminales. La lógica es sencilla y brutal. Quien controla un territorio exige un pago a quienes lo habitan o trabajan en él. Este pago no es voluntario ni negociable. Se impone bajo amenaza de violencia. Los extorsionadores ofrecen, en apariencia, protección, pero en realidad lo que venden es la ausencia de agresión. Pagar significa evitar que el propio negocio sea incendiado, que los empleados sean secuestrados o que los clientes sean atacados. Es en forma sarcástica, lo que sucede con las religiones, donde el elegido baja del cielo y pide que le sigan y veneren, alegando que viene a salvarlos. Alguien le pregunta, ¿y de qué nos vas a salvar? Responde el enviado del cielo, los vengo a salvar de mi ira, de mi castigo por no seguirme. El delincuente llega y dice, su negocio puede sufrir un accidente, un robo, o usted también. Por una módica mensualidad, a usted nadie le va a molestar. Impacto económico, la erosión de la productividad. El efecto económico del cobro de piso es devastador. En primer lugar, reduce los márgenes de ganancia de los negocios. Un comerciante que debe entregar entre 10% y 30% de sus ingresos a un grupo criminal se ve obligado a subir precios, reducir inversión o incluso cerrar. Esto genera un círculo vicioso. Menos inversión significa menos empleo significa menos consumo, y menos consumo significa más pobreza. Además, el cobro de piso desincentiva la apertura de nuevos negocios. En regiones donde la extorsión es común, los emprendedores prefieren no arriesgarse. El resultado es un estancamiento económico que perpetúa la dependencia de actividades informales. El impacto también se extiende a la economía nacional. Cuando sectores enteros, como el comercio minorista, la construcción o el transporte, se ven afectados por la extorsión, la competitividad del país disminuye. Empresas extranjeras dudan en invertir en zonas donde la seguridad es precaria, y los costos de operación se disparan. Impacto psicológico. El miedo como norma. Si el impacto económico es visible en cifras y estadísticas, el impacto psicológico es más profundo y difícil de medir. El cobro de piso genera un clima de miedo constante. Los comerciantes viven con la angustia de recibir llamadas amenazantes, de ver a hombres armados entrar a sus negocios, de saber que cualquier negativa puede costarles la vida. Este miedo se traduce en estrés crónico, ansiedad y depresión. Los comerciantes extorsionados suelen experimentar insomnio, irritabilidad y sensación de impotencia. La idea de que el Estado no puede protegerlos refuerza la percepción de abandono y vulnerabilidad. Y además, podría suceder que los extorsionadores son los mismos policías de la zona. Si presentas denuncia, estás yendo directo a quienes te están perjudicando. En comunidades enteras, el miedo se convierte en norma. Los vecinos saben quiénes son los extorsionadores, pero callan por temor a represalias. El silencio se convierte en una forma de supervivencia, y la desconfianza hacia las instituciones se profundiza. Si alguien se atreve a agredir a algún extorsionador, de inmediato es apresado y puesto tras las rejas. El efecto en la cultura de la legalidad. El cobro de piso no solo afecta la economía y la psicología individual,
también erosiona la cultura de la legalidad. Cuando los ciudadanos perciben que la ley no los protege, que las denuncias no sirven y que los criminales actúan con impunidad, la confianza en el Estado se desploma. Esto genera un fenómeno de justicia por mano propia. En estados como Puebla, Michoacán y el Estado de México, se han registrado linchamientos de presuntos extorsionadores. La población, cansada de esperar una respuesta institucional, decide actuar directamente. Aunque estos actos reflejan el hartazgo social, también muestran el peligro de que la violencia se normalice como forma de resolución de conflictos. Subtítulo: El círculo vicioso de la extorsión. La extorsión genera un círculo vicioso difícil de romper. El comerciante paga para sobrevivir, pero al pagar fortalece al grupo criminal, que obtiene recursos para expandirse y controlar más territorios. La expansión genera más víctimas, y más víctimas generan más miedo. Este círculo se perpetúa porque el Estado no logra intervenir de manera efectiva. Las denuncias suelen ser ignoradas, y cuando se realizan operativos, los extorsionadores son reemplazados rápidamente por otros. La percepción de impunidad refuerza la idea de que pagar es la única salida. Subtítulo: El impacto en la vida cotidiana. El cobro de piso no es un fenómeno abstracto, afecta la vida cotidiana de millones de mexicanos. En mercados populares, los comerciantes deben incluir en sus cálculos diarios la cuota que entregarán a los extorsionadores. En el transporte público, los choferes de autobuses y taxis deben pagar para circular sin ser atacados. En la construcción, las empresas deben entregar dinero para que sus obras no sean saboteadas. Este impacto cotidiano genera una normalización del delito. Los niños crecen escuchando que sus padres deben pagar la cuota para trabajar. Los jóvenes aprenden que abrir un negocio implica negociar con criminales. La extorsión se convierte en parte del paisaje social, lo que perpetúa la cultura del miedo y la resignación. ¿Por qué a las grandes maquiladoras no se les extorsiona, no se les cobra piso? Las grandes maquiladoras en México, a diferencia de los pequeños comercios y negocios familiares, casi nunca son víctimas de extorsión o cobro de piso porque su estructura, su escala y sus vínculos institucionales las protegen de manera efectiva. Estas empresas operan dentro de parques industriales vigilados, con seguridad privada y, en muchos casos, con apoyo directo de las autoridades locales y federales. Los grupos criminales saben que enfrentarse a una maquiladora no es lo mismo que presionar a un comerciante de mercado. Las maquiladoras tienen capacidad de respuesta legal, política y mediática, y cualquier ataque contra ellas atraería atención internacional inmediata. Además, las maquiladoras suelen estar integradas en cadenas de suministro globales, lo que significa que su funcionamiento es estratégico para la economía nacional y para empresas extranjeras. Extorsionarlas pondría en riesgo inversiones millonarias y podría provocar la intervención de gobiernos extranjeros, algo que los grupos criminales prefieren evitar. En contraste, los pequeños negocios carecen de esa visibilidad y de ese respaldo institucional, lo que los convierte en blancos fáciles. Otro factor es la economía de escala. Mientras un comerciante individual no puede costear seguridad privada ni abogados especializados, las maquiladoras cuentan con departamentos legales, sistemas de vigilancia, protocolos de protección y relaciones directas con autoridades. Esto genera un entorno donde el cobro de piso es mucho más difícil de imponer. Podemos decir que el cobro de piso es un fenómeno que se ensaña con los más vulnerables, con quienes no tienen capacidad de defensa ni respaldo político. Las grandes maquiladoras, por su tamaño, su importancia económica y sus conexiones institucionales, se convierten en espacios blindados frente a la extorsión, mientras que los pequeños comerciantes, los transportistas y los mercados populares quedan expuestos a la violencia cotidiana. Así, el cobro de piso revela no solo la fuerza de los grupos criminales, sino también la desigualdad estructural. Quienes tienen poder económico y político logran escapar de la extorsión, y quienes carecen del deben pagar con miedo y resignación. ¿Y qué pasa con los negocios de políticos? En México, los negocios vinculados a políticos suelen quedar fuera del alcance del cobro de piso por razones estructurales y de poder. A diferencia de los pequeños comercios o incluso de empresas medianas, los negocios de políticos están rodeados de un blindaje institucional y simbólico, cuentan con protección policial, con vínculos directos en las fiscalías y con capacidad de movilizar recursos legales y mediáticos de inmediato. Los grupos criminales saben que extorsionar a un político o a su círculo cercano no es lo mismo que presionar a un comerciante común,
hacerlo implicaría enfrentarse a un aparato de poder que puede responder con fuerza y que tiene acceso a las palancas del Estado. Además, los negocios de políticos suelen estar integrados en redes de influencia que los hacen intocables. No se trata solo de seguridad física, sino de un pacto tácito. Los grupos criminales evitan confrontarse con quienes tienen capacidad de negociar o de protegerse mediante acuerdos de alto nivel. En muchos casos, la relación entre política y crimen organizado se da en términos de tolerancia o de intercambio, lo que significa que los negocios de políticos no son vistos como blancos de extorsión, sino como espacios que conviene mantener al margen para no desatar conflictos mayores. En forma continua, puede decirse que el cobro de piso revela una desigualdad brutal. Mientras los pequeños comerciantes, los transportistas y los mercados populares son vulnerables y deben pagar para sobrevivir, los grandes negocios, ya sean maquiladoras o empresas de políticos, se encuentran blindados por su poder económico y político. El resultado es que la extorsión se convierte en un impuesto informal que recae sobre los más débiles, mientras los más fuertes permanecen protegidos por su influencia. Así, el fenómeno no solo muestra la fuerza de los grupos criminales, sino también la fragilidad del Estado y la desigualdad estructural que permite que unos vivan bajo el miedo y otros bajo la inmunidad. Subtítulo: La psicología del comerciante extorsionado. El comerciante extorsionado vive en un estado de tensión permanente. Cada llamada telefónica puede ser una amenaza. Cada visita inesperada puede ser un recordatorio de su vulnerabilidad. Este estado de alerta constante genera un desgaste emocional que afecta la salud física y mental. La psicología del comerciante extorsionado se caracteriza por 3 elementos: miedo, temor a perder la vida, a que su familia sea atacada, a que su negocio sea destruido. Impotencia, sensación de que no hay salida, de que denunciar no sirve, de que el Estado no lo protege. Resignación, aceptación de que pagar es la única forma de sobrevivir, aunque implique sacrificar ganancias y dignidad. Subtítulo: La economía del miedo. El cobro de piso genera lo que podríamos llamar una economía del miedo. En esta economía, el valor no se mide en productividad o innovación, sino en la capacidad de sobrevivir. Los comerciantes no invierten en mejorar sus negocios, sino en pagar cuotas para evitar ataques. La economía del miedo tiene consecuencias devastadoras. Reducción de inversión. Los empresarios prefieren no arriesgarse. Aumento de precios. Los costos de la extorsión se trasladan al consumidor. Cierre de negocios. Muchos comerciantes optan por abandonar sus actividades. Migración. Familias enteras deciden mudarse a otras regiones para escapar del cobro de piso. Subtítulo: La extorsión como fenómeno cultural. Aunque se trata de un delito, la extorsión ha adquirido características culturales. En algunas regiones, se habla del cobro de piso como si fuera un impuesto más, una obligación inevitable. Esta normalización refleja la capacidad de los grupos criminales para imponer su lógica sobre la vida social. La extorsión también afecta la identidad comunitaria. Los comerciantes dejan de confiar en sus vecinos, pues temen que alguno esté vinculado a los extorsionadores. La solidaridad se debilita, y el tejido social se fragmenta. Subtítulo: La respuesta social y sus límites. La respuesta social frente al cobro de piso ha sido variada. En algunos casos, los comerciantes se organizan para denunciar colectivamente. En otros, la población recurre a la justicia por mano propia, linchando a presuntos extorsionadores. Sin embargo, estas respuestas tienen límites. Las denuncias colectivas suelen ser ignoradas por las autoridades, y los linchamientos generan más violencia. La falta de una estrategia integral por parte del Estado perpetúa la sensación de abandono. Subtítulo: Implicaciones a largo plazo. A largo plazo, el cobro de piso tiene implicaciones profundas para México. En el ámbito económico, limita la competitividad y la capacidad de atraer inversión extranjera. En el ámbito social, genera una cultura de miedo y desconfianza. En el ámbito político, erosiona la legitimidad del Estado y fortalece la percepción de impunidad. Si no se aborda de manera efectiva, el cobro de piso puede convertirse en un obstáculo estructural para el desarrollo del país. Hacia una economía de la confianza. El cobro de piso es más que un delito. Es un fenómeno que afecta la economía, la psicología y la cultura de los mexicanos. Su impacto es visible en los negocios que cierran, en los comerciantes que viven con miedo,
en las comunidades que se fragmentan. La única forma de enfrentar el problema del cobro de piso y la extorsión no es una sola acción aislada, sino una estrategia integral que combine Estado fuerte, sociedad organizada y economía resiliente. 1. Fortalecimiento institucional. Policías y fiscalías confiables. Sin cuerpos de seguridad profesionales y libres de corrupción, cualquier denuncia se convierte en riesgo para el ciudadano. Justicia rápida y visible. Los extorsionadores deben ser procesados y castigados de manera ejemplar, para romper la percepción de impunidad. Protección a denunciantes. Garantizar que quienes se atrevan a denunciar no queden expuestos a represalias. 2. Acción comunitaria. Organización vecinal y empresarial. Cuando los comerciantes actúan colectivamente, la presión sobre las autoridades aumenta y la vulnerabilidad individual disminuye. Cultura de denuncia. Romper el silencio y la resignación. Visibilizar el problema en medios y espacios públicos. Redes de apoyo psicológico. Acompañar a las víctimas para que no enfrenten solas el miedo y el desgaste emocional. 3. Resiliencia económica. Apoyo a pequeños negocios. Subsidios, créditos y programas de protección que reduzcan la dependencia de pagar cuotas. Formalización del comercio. La informalidad facilita la extorsión. Un comercio formal tiene más herramientas legales y apoyo institucional. Diversificación regional. Evitar que comunidades dependan de un solo sector vulnerable al cobro de piso, como el transporte o los mercados populares. 4. Cambio cultural y educativo. Reforzar la cultura de la legalidad. Enseñar desde la escuela que la extorsión no es normal ni inevitable. Campañas públicas. Visibilizar el daño económico y psicológico del cobro de piso, para que la sociedad lo rechace de manera activa. Reconstrucción de confianza. El ciudadano debe volver a creer que el Estado puede protegerlo. Conclusión. La única forma de enfrentar este problema es romper el círculo de miedo e impunidad mediante un esfuerzo conjunto. Un Estado que funcione, una sociedad que se organice y una economía que se fortalezca. Mientras el miedo y la resignación dominen, el cobro de piso seguirá siendo una sombra sobre la vida cotidiana. Solo con instituciones sólidas, comunidades valientes y políticas económicas inteligentes se puede transformar esa sombra en memoria y recuperar la confianza.